Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el espacio donde nos gusta sumergirnos en esas historias que nos tocan el alma, esas que nos hacen reflexionar, y hoy tenemos una historia que es especialmente difícil de contar, una que nos ha golpeado muy fuerte. Prepárense porque vamos a hablar de algo que nos ha dejado a todos, y especialmente a dos personas muy queridas por muchos de nosotros, completamente destrozados. Estamos hablando de I. Demet, y la desgarradora noticia de la pérdida de un amigo en común. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo, solo tienen que hacer clic en ese botoncito rojo de abajo y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. La noticia nos llegó como un rayo en cielo despejado, ¿saben? De esas que te paralizan, que te quitan el aliento. Y cuando hablamos de I. Demet, imaginen la escena, dos almas que compartían un vínculo profundo, una amistad que se había forjado a través de incontables risas, anécdotas y quizás, también, de algunos momentos difíciles que habían superado juntos. De repente esa luz se apaga, esa presencia que daba tanto color a sus vidas desaparece. Y la primera imagen que se nos viene a la mente es la de I. Demet, cada uno por su lado, pero unidos por ese mismo dolor insondable, llorando la terrible noticia. Es difícil poner en palabras la magnitud de la pena que debieron sentir. No es solo la ausencia física, es la ausencia de esa energía única que esa persona aportaba al mundo. Piénsenlo, ¿cuántas veces hemos perdido a alguien que era parte fundamental de nuestro día a día, de nuestros planes, de nuestra forma de ver las cosas? La vida a veces nos presenta estas pruebas de fuego que nos obligan a enfrentarnos a la fragilidad de la existencia y al vacío que deja quien ya no está. Y cuando esas pérdidas afectan a personas que admiramos y queremos, como son I. Demet, sentimos esa tristeza de forma multiplicada. Imaginen la llamada, el mensaje inesperado, o quizás la noticia que se propaga como la pólvora en un círculo cercano. Lo primero que debe haber pasado por sus mentes es incredulidad. No puede ser, deben haber pensado, el corazón latiéndoles con fuerza en el pecho, la cabeza dándoles vueltas. Y luego inexorablemente llega la cruda realidad, el golpe seco que te hace caer de rodillas. No es solo una noticia, es la confirmación de que la vida, con toda su belleza y sus sorpresas, también guarda momentos de profunda desolación. Los detalles de cómo se enteraron o las circunstancias exactas de la pérdida pueden ser dolorosos de evocar, y quizás no sean lo más relevante ahora mismo. Lo que sí es importante es comprender el impacto devastador que esto ha tenido en I. Demet. Piensen en los recuerdos que comparten con este amigo en común. Las travesuras de juventud, los consejos recibidos, los abrazos sinceros, las celebraciones compartidas, las confidencias susurradas en la oscuridad de la noche. Cada uno de esos recuerdos, ahora, seguramente se presenta con una dulzura agridulce, con la nostalgia de lo que fue y la pena de lo que nunca volverá a ser. Se imaginan ahí, quizás en su refugio habitual, rodeado de objetos que le recuerdan a su amigo, con la mirada perdida en el vacío, las lágrimas corriendo por sus mejillas sin control. Y a Demet, quizás intentando ser fuerte, pero sintiendo ese nudo en la garganta que no le deja hablar, sintiendo como el alma se le encoge de dolor. Es una imagen muy fuerte, ¿verdad? Porque vemos en ellos un reflejo de lo que todos hemos sentido, o tarde o temprano, sentiremos. La pérdida de un ser querido es una de las experiencias más universales y a la vez, más personales y profundas. Lo más conmovedor de todo esto es la conexión que I. Demet compartían con esta persona. No era una amistad cualquiera, era un lazo que por la forma en que se habla de ellos, debió ser muy especial. Quizás este amigo en común era el confidente ideal, el que siempre tenía una palabra de aliento, el que sabía cómo sacarles una sonrisa en los peores momentos, o quizás era el cómplice perfecto para sus locuras. La ausencia de alguien así deja un hueco insustituible, una sombra que se cierne sobre la vida de quienes quedan. Y es en estos momentos de crisis, de dolor profundo, cuando las amistades verdaderas se ponen a prueba. No me imagino a Y. Demet aislándose en su dolor. Por el contrario, es muy probable que a pesar de la propia pena, hayan buscado consuelo el uno en el otro, o que al menos, sepan que el otro está pasando por lo mismo. Esa empatía, esa comprensión mutua, aunque no pueda borrar la tristeza, sí puede ser un pequeño bálsamo en medio de la tormenta. Saber que no están solos en su luto, que comparten este peso, debe ser un consuelo mínimo pero valioso. La forma en que las personas reaccionan ante la muerte es tan variada como las personas mismas. Algunos lloran abiertamente desahogándose en lágrimas. Otros se retraen,
Tando procesar el dolor en la soledad. Algunos se aferran a la fe, buscando respuestas en lo trascendental. Y otros, quizás, se sumergen en el trabajo o en actividades para no pensar. En el caso de I y de Met, sin conocer todos los detalles de su duelo, podemos imaginar que están experimentando una mezcla de emociones complejas. El proceso de duelo es un camino largo y tortuoso, lleno de altibajos. Habrá días en los que se sientan un poco mejor, en los que un recuerdo les traiga una sonrisa fugaz. Y habrá otros días como este en los que el dolor sea tan agudo que parezca insoportable. Lo importante es permitirse sentir, permitirse llorar, permitirse recordar y, sobre todo, permitirse sanar. No hay un tiempo establecido para el duelo, y cada uno vive su proceso a su manera. Lo terrible de esta noticia es que no solo afecta a Y y de Met, sino a todos aquellos que de alguna manera, también conocimos o admiramos a esta persona. Se crea una especie de red de dolor que se extiende y nos une en esta tristeza compartida. Es un recordatorio crudo de la fragilidad de la vida y de lo importante que es valorar a las personas que tenemos a nuestro alrededor, mientras están aquí. Quizás en estos momentos Y y de Met estén reviviendo conversaciones pasadas, buscando esas palabras de despedida que quizás no llegaron, o simplemente deseando poder tener una oportunidad más para decir «te quiero» o «gracias». Es el ciclo natural de la vida, pero eso no lo hace menos doloroso. La muerte de un amigo, especialmente uno que era tan importante para personas que conocemos, nos obliga a confrontar nuestras propias pérdidas y nuestra propia mortalidad. Espero que a pesar de este momento tan oscuro, Y y de Met puedan encontrar la fuerza necesaria para salir adelante. Que los recuerdos que atesoran les brinden consuelo en lugar de solo dolor. Que la amistad que comparten entre ellos les sirva de apoyo y fortaleza. Y que con el tiempo la herida, aunque no desaparezca por completo, se convierta en una cicatriz que les recuerde el amor y la conexión que tuvieron, y no solo la ausencia. Para todos nosotros que estamos siguiendo esta historia, es un momento para reflexionar. ¿Cuán importantes son las personas en nuestras vidas? ¿Cuánto tiempo dedicamos a demostrarles nuestro aprecio? La vida es un regalo precioso y efímero, y las conexiones humanas son lo que le dan verdadero sentido. No esperemos a que sea tarde para decir lo que sentimos, para abrazar a quienes amamos, para cultivar esas amistades que nos nutren el alma. La partida de un ser querido es una experiencia que nos cambia para siempre. Es un antes y un después, una línea divisoria que marca el tiempo y la memoria. Para I y de Met, este amigo en común era, sin duda, un pilar. Alguien que compartía sus sueños, sus miedos, sus alegrías y sus decepciones. Alguien cuya risa resonaba en sus vidas, cuya presencia aportaba un brillo especial a sus días. Y ahora, ese brillo se ha apagado, dejando tras de sí un eco de lo que fue y una inmensa nostalgia. Podríamos imaginar a I, quizás, sentado en un lugar que solía frecuentar con su amigo, repasando mentalmente cada detalle de las conversaciones, de las bromas compartidas, de los silencios cómplices. Cada objeto, cada rincón, podría ser un recordatorio punzante de la ausencia. Las pequeñas cosas, que antes pasaban desapercibidas, ahora adquieren un significado profundo y doloroso. Una canción que sonaba en la radio, un olor particular, una calle transitada, todo puede desencadenar un torrente de emociones. Y es en esos momentos de vulnerabilidad extrema donde el apoyo se vuelve fundamental. Y de Met, por su parte, podría estar lidiando con su dolor de una manera diferente, pero igualmente intensa. Quizás en su afán de mantenerse firme intenta mantener una fachada de fortaleza, pero por dentro el vacío es abrumador. La mente rebelde se empeña en traer a colación momentos felices, creando una cruel ironía entre la felicidad pasada y la desolación presente. El sonido de su nombre en una conversación casual, la mención de una anécdota compartida, puede ser suficiente para desmoronarlo. Y es en esa lucha interna donde la comprensión y el afecto de quienes lo rodean se convierten en un faro de esperanza. La amistad que unía a I, de Met y su amigo en común era, por lo que intuimos, una de esas relaciones que se forjan con el tiempo, con la confianza y con una comprensión mutua que trasciende las palabras. No se trataba de una relación superficial, sino de un vínculo profundo, de esos que se convierten en una extensión de uno mismo. Y es por eso que la pérdida de uno de ellos deja un vacío tan grande en la vida de los otros dos. Es como si una parte de ellos mismos se hubiera ido con esa persona. El duelo es un viaje solitario, pero también es un viaje que se puede recorrer acompañado. En estos momentos es crucial que I y de Met se apoyen mutuamente.
Que se permitan expresar su dolor sin juicios, que se escuchen sin interrupciones. Que se abracen sin condiciones. Porque en la mirada del otro podrán encontrar un reflejo de su propio dolor, y en ese reconocimiento mutuo, podrán encontrar un atisbo de consuelo. Saber que no están solos en esta pena, que alguien más comprende la magnitud de su pérdida, puede ser un bálsamo para el alma. La vida, en su crueldad, a menudo nos enseña lecciones importantes en los momentos más difíciles. La pérdida de un ser querido nos obliga a reevaluar nuestras prioridades, a valorar lo que realmente importa, a darnos cuenta de la fragilidad de la existencia. Y es en estos momentos de introspección profunda donde podemos encontrar la fuerza para seguir adelante, para honrar la memoria de quienes se fueron, para vivir de una manera que honre la vida que nos fue dada. La forma en que y Demet lidiarán con esta noticia nos enseñará mucho sobre su fortaleza, sobre su capacidad de resiliencia y sobre el poder transformador del amor y la amistad. No sabemos cuánto tiempo les llevará sanar, ni cómo será ese proceso. Lo que sí sabemos es que la huella que este amigo en común dejó en sus vidas será imborrable. Y que a través de los recuerdos, de las enseñanzas y del amor compartido, su presencia seguirá viva en sus corazones. Es importante recordar que el duelo no tiene un cronograma establecido. Habrá días buenos y días malos. Habrá momentos de profunda tristeza y momentos de serena aceptación. Lo importante es permitirse sentir cada una de esas emociones, sin represión y sin vergüenza. Porque el duelo es un proceso natural, una respuesta humana ante la pérdida de un ser amado. Y mientras contemplamos este panorama de dolor y reflexión, no podemos dejar de pensar en todas las personas que, de alguna manera, se ven afectadas por esta noticia. La red de afecto que rodeaba a este amigo en común era, sin duda, extensa. Y ahora esa red se ve sacudida por una ola de tristeza compartida. Es un recordatorio poderoso de cómo nuestras vidas están interconectadas, de cómo la felicidad y la tristeza de unos pocos pueden resonar en muchos. Quizás en los próximos días, semanas o meses, y Demet encuentren consuelo en pequeñas cosas. En una sonrisa fugaz provocada por un recuerdo divertido, en una conversación profunda que les permita desahogarse, en la calidez de un abrazo sincero. Y quizás con el tiempo el dolor agudo de la pérdida se transforme en una melancolía dulce, en un recuerdo tierno que les permita sonreír a través de las lágrimas. Para todos nosotros que somos testigos de esta historia, es una llamada de atención. Una invitación a reflexionar sobre la importancia de las relaciones humanas en nuestras vidas. Sobre el valor de la amistad, sobre la fuerza del amor, sobre la fugacidad de la vida. No esperemos a que sea demasiado tarde para decir, te quiero, para expresar nuestro aprecio, para cultivar esos lazos que nos hacen sentir vivos y conectados. Y ahora, mientras reflexionamos sobre la profunda tristeza que embarga a y Demet, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarnos en este vídeo. Sé que no ha sido una conversación fácil, pero creo que es importante hablar de estos temas, de la pérdida, del duelo, de la importancia de las relaciones humanas. Espero que les haya servido de algo, que les haya hecho reflexionar. Me encantaría saber qué piensan al respecto. ¿Han pasado por una experiencia similar? ¿Cómo creen que y Demet están afrontando esta terrible noticia? Dejen sus comentarios abajo, compartan sus experiencias, sus reflexiones. Su participación es muy valiosa para nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha tocado de alguna manera, les ha parecido interesante o les ha hecho pensar, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más personas puedan reflexionar sobre estos temas tan importantes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias de nuevo por estar aquí, y hasta la próxima. Cuídense mucho.